Aquí pasamos con la pequeña, quien está acostada y suspira, y piensa que es muy tranquilo, mencionando que desde que volvió de la oficina de Rafael hace 2 semanas ha hecho tanto trabajo como en su vida pasada, viendo nosotros todo lo que tiene que hacer, ya que lo primero en su día es desayunar, después estudiar ciencia mágica, después de esto le toca dormir, también el almuerzo, revisión y organización de los registros, la cena, y por último consultar sobre el desarrollo y distribución de las herramientas mágicas. Y esta piensa que han pasado muchas cosas, ante ello poniendo un pero, porque se las arregló para completar todos los registros que Jeffrey le asignó el día anterior, así que ese día, antes de que Jeffrey vuelva por la tarde, solo tiene que terminar de leer ese libro, y esto mientras Mary se queda viéndole. Esta misma llama a la señorita, y le pregunta si no dijo que iba a descansar ese día. La protagonista dice que sí, está descansando ahora, y le pregunta que por qué, pero Mary llama a la señorita, porque debería salir y jugar en el jardín en momentos como ese, porque los niños crecen bien cuando juegan al aire libre. Ante esto la protagonista se queda pensativa y pone un pero, porque estaba a punto de leer, pero Mary le dice que ni siquiera ha podido salir antes por culpa de la fiebre, y ésta le pide a la protagonista que vaya, que se levante y tome un poco de sol. La protagonista no se anima, pero piensa que bueno, porque Arelyn es solo un niño de 7 años después de todo, y si la presiona demasiado y cae gravemente enferma le daría mucha pena, y piensa que saldrá a dar un pequeño paseo. Aquí pasamos a otro lado, o mejor dicho al patio, donde vemos esta fuente, y alguien dice que hace mucho tiempo, es la protagonista, que pregunta si ya se encuentran en la estación de flores, porque ahora que está ahí fuera el aroma de las flores es agradable, y se alegra de haber escuchado a Mary. Pero en ese instante la protagonista se esconde detrás de este tarro de un árbol mientras escucha una conversación, y la protagonista se pregunta por esa voz, y vemos a esta mujer, que dice que si no entra ese año, tampoco estará completamente fuera del favor de su padre. Este hombre dice que entiende a la señora, pero la protagonista se sorprende porque es seria, la misma mujer, que dice que se alegra de que sea consciente de ello, y tiene la cara como una estúpida. Esta es Seria Burano, la esposa de Nick, y la protagonista piensa que junto a Seria, la misma que le pide al hombre que tome eso, y la protagonista se sorprende al ver esta acción, preguntándose si podría ser, y Seria le dice al hombre, que cuando se confirme la admisión le dará el resto, porque sabe que debe conseguir que lo admitan por todos los medios. Esta pregunta si no es verdad, y pregunta si está claro, y el hombre dice que sí, claro, y eso debería ser suficiente para que pase cómodamente. Seria dice que bien, y sobre ese asunto, pero en ese instante la protagonista pisa una hoja y Seria gira rápidamente, y la protagonista logró agacharse o eso parece, pero Seria dice alegrarse de que los niños estén bien, y todo gracias a su sincera enseñanza, así que está agradecida. Esto desconcerta al hombre, quien debería ser un profesor, el mismo que suspira, y este dice que sus hijos son excepcionales, y él no ha hecho nada, y ante esto Seria le dice que él es muy modesto, y debe cuidarse, y el profesor dice que sí, y va a estar en su camino ahora. Pero en ese momento Seria le pregunta a la protagonista si no sabe cómo saludar a un adulto, y ésta se sorprende y dice hola, pero Seria le pregunta que desde cuando ella está ahí, y la pequeña pone este rostro de tontita, y dice que no está segura, porque solo seguía a una mariposa. Seria suspira ante esto, y dice que muy bien y adelante, y la pequeña dice que sí y empieza a correr fingiendo su papel de niña estúpida. Pero mientras corre se pone algo más seria, y piensa que wow, y se pregunta qué acaba de ver, porque los hijos de Nick, se pregunta si entraron en la Academia Real mediante sobornos, mencionando que ya que mencionaron la admisión, la persona junto a Seria, debe haber sido Gilbert, que trabajaba como tutor para la familia Browno. Pero no puede creer que Gilbert ayudara a Avelon y a Vimer a entrar mediante trampas. Pero piensa que no es de extrañar, preguntándose que como un tonto como Avelon fue aceptado en la Academia Real, porque por eso siempre estaba en el fondo, repitiendo grados y apenas graduándose. Y la protagonista dice que en momentos como ese desearía tener una herramienta mágica de grabación, y es una pena. Esta misma sigue caminando, pensando que debería recordar ese incidente del soborno, y usarlo algún día. Pero en ese momento alguien aparece frente a ella, y le dice a la pequeña señorita que ahí está. La protagonista llama al mayordomo,
el mismo que le da los buenos días a la señorita Arelyn, pidiéndole que por favor vaya con él a la oficina del director, porque la cabeza de la familia le ha llamado. Aquí pasamos con Rafael, el mismo que mira hacia atrás, y la protagonista corre y saluda al abuelo. Rafael le pide que pase, y este le hace saber que la ha llamado ese día para una revisión de mitad de trimestre, y la protagonista pregunta si se hará una revisión inmediata, y esta, al mirar este objeto piensa que está hecho mejor de lo que pensaba, y esto mientras nos presentan esta cosa. Pero Rafael le hace saber a la pequeña que ella dijo que era un secador de pelo portátil, y le pregunta si le gustaría probarlo. La protagonista dice que así es, y esta piensa que ya existe una herramienta para sacar el pelo, así que no es un artículo totalmente desconocido para el público. Esta presiona un botón y se prende una pequeña luz amarilla como si fuera caliente, y la protagonista pone un pero, porque el verdadero valor de ese producto sale a la luz tras un uso prolongado, y Rafael le dice a la pequeña que es como ella ha dicho, y parece haber bastante demanda. La protagonista se sorprende, pero pregunta que cómo que demanda, y Rafael dice que ha oído que los primeros 50 secadores que fabricaron se agotaron en cuanto se pusieron en la capital. Esto sorprende mucho a la pequeña, que pregunta si ya, y Rafael dice que sí, porque una vez que se hizo una hincapié en que mantiene automáticamente una temperatura estable sin calentarse demasiado, las jóvenes nobles de la capital hicieron cola para reservarlo. Y Rafael dice que hacía tiempo que no veía a las personas tan emocionadas hablando de algo. La protagonista piensa que sí, y es exactamente por eso que quería vender eso, primero. Ella se ve muy emocionada, mencionando que los sopladores de aires calientes tradicionales no solo son grandes en tamaño, porque otro problema es que absolutamente no pueden usarse solos, y se necesita sirvientes esenciales, y el proceso de calentar con aire caliente y luego enfriarlo es demasiado complicado, y si se maneja mal puede quemar todo el pelo, por lo que es bastante difícil de usar. Pero ese secador puede ajustar la temperatura deseada, y es más ligero. Viendo unos comentarios de una chica, porque le gusta el aire caliente, y otra decía que prefiere el aire más caliente ya que seca más rápido, y esto, mientras la protagonista dice que fue uno de los productos en ganar popularidad cuando se generalizaron las herramientas mágicas, y ahora puede ser caro y fuera del alcance de los plebeyos, ante ellos poniendo un pero, porque las damas ricas definitivamente pensarían que vale la pena el precio. Pero el duque Rafael le dice a la pequeña que él no sabía que ella tenía el talento para el comercio, porque aunque lo llamó revisión intermedia, aún quedaba el plazo, pero ya que todo está vendido es más una revisión final, y si le parece bien, está pensando en producir más, y este le pregunta que qué le parece, y la protagonista dice que le gusta la idea. Pero en ese momento vemos que alguien le pregunta al maestro si le llamó, y la protagonista gira a ver hacia atrás, y esta piensa que es Gilbert, o mejor dicho el profesor de antes. El duque le hace saber a este mismo que justo a tiempo, y le pide que vaya y se siente. El profesor dice que sí a su amo, y espera no llegar demasiado tarde. El duque le dice que no, y es el momento perfecto. Pero el profesor se queda viendo a la protagonista algo preocupado, y esta misma piensa que él se sorprendió, y debe haber pensado que ella podría haberlo delatado. Esta se pregunta si no es así, pero por mucho que le gustaría hacerlo, desafortunadamente no hay pruebas. Pero el duque dice que ese niño es el que mencionó antes, ante lo que el profesor suspira, diciendo pensar que era un niño de una rama colateral, porque como él ha dicho parecen ser muy inteligentes. Pero el duque dice que debería tomar las riendas y ayudarles a crecer, porque aunque sean jóvenes, probablemente aprendan más rápido, y este pregunta si habría alguna duda al respecto, y este le pide a la protagonista que también lo salude, porque ese es el profesor Gilbert, y hasta que se decida su camino, serán guiados de muchas maneras. Ante esto la protagonista se ve feliz y esta dice hola, y su nombre es Arelyn Browno, y ante la presentación de la pequeña, el profesor dice que su palabra y no hay necesidad de aprender formalmente los modales. Este se ríe, pero aquí llega una persona, que dice que nunca se sabe. Es el mayordomo, porque la señorita podría destacar en la academia, e incluso podría entrar en la Academia Imperial como la mejor estudiante. Y ante esto la protagonista se pregunta que cómo que la Academia Imperial, como la mejor estudiante, y el duque dice que la mejor estudiante, eso es posible. El profesor le pide a la protagonista que siga así, porque el día de observación de los padres,
Debe ser algo que el maestro espera. Pero el duque pregunta que cómo que día de observación, porque deberían ir primero a la ceremonia de entrada, y le pide que siga así, y ante esto la protagonista se pregunta que qué está diciendo ahora, y piensa que si la adopción sale mal debe olvidarse de la academia, porque probablemente morirá antes de eso. Aquí pasamos más a la noche con Jaffrey, quien ya se encuentra junto a la pequeña protagonista. Este dice que perfecto, y nunca imaginó que terminaría de organizar los diarios mientras él estaba afuera. La protagonista se ve feliz, y esta dice que ella terminó haciéndolo rápido porque era divertido, y además, terminó de leer el libro que le prestó, y va a estudiar mucho con el nuevo libro que también le dio. Jeffrey se ve feliz, y le dice que ese es el espíritu, y la protagonista piensa que a partir de ahora no podrá ir al laboratorio todos los días debido al entrenamiento, y debería avisarle de antemano a Jaffrey que no podrá ir al laboratorio los días que vaya a la academia. Esta se pregunta si no es así, esta misma llama a Jaffrey, porque tiene algo que decirle. Viendo nosotros cómo dan una patada a la oficina del duque, y Jaffrey le pregunta a Rafael que quién se cree que es para llevarse a su estudiante y mandarlo a entrenar, pero Rafael le grita a Jaffrey que es un idiota imprudente. Esto sorprende a la protagonista, y Rafael se ve algo preocupado, pero este dice que primero tendrá que volver a aprender sus modales, y Jaffrey dice que fue su padre quien rompió los modales, y le pregunta que por qué toma al niño que usa como asistente y hace lo que él quiere. Esto enoja a Rafael, porque un niño necesita educación no trabajo. Este le pregunta si no lo cree, y Jaffrey dice que si alguien lo viera, pensaría que lo está encerrando y haciendo trabajar. Y ante esto Rafael se ve algo inquieto, y este mismo dice que aunque él corra libremente y aprenda sobre el mundo, nunca es suficiente. Y le pregunta si él no fue el que dejó a un niño de 7 años solo en el laboratorio para trabajar, porque está harto de criar a inútiles en esa casa, así que debe irse de la casa. Ante esto Jaffrey está en silencio, y la protagonista se pregunta que qué debe hacer con eso. Ella se ve algo preocupada, y piensa que le siguió porque salió corriendo sin pensar, ante ello poniendo un pero, preguntándose si Rafael estaba muy resentido con Jaffrey, y este mismo dice que él mismo se ocupará de la educación como asistente y de la carrera, y dijo que se encargará de todo lo que necesite la niña. Pero Rafael dice que es suficiente, y no va a escuchar su terquedad, pero Jaffrey le grita, preguntándole si no le dijo que le iba a dejar hacer las cosas a su antojo, y la protagonista piensa que esto es malo, porque si el duque echa a Jaffrey sin ningún resultado después de todo ese esfuerzo, esta misma dice que ella, y esto sorprende a Jaffrey y a Rafael, y la protagonista dice que ella quiere decir, esta se ve muy aterrada, y piensa que no se debe asustar, porque si se queda callada ahí, las cosas solo empeorarán. Esta dice que ella pregunta si no puede estudiar y asistir a la vez, mencionando que aunque solo sea una relación de negocios, no puede renunciar al puesto de asistente que le permite reunirse con Jaffrey constantemente, y esto mientras el duque le pregunta que qué ha dicho, y la protagonista sigue mencionando que tampoco puede perder la oportunidad de ser reconocida por el duque, y más que eso, si renuncia a algo ahí, siente que se separará de esa persona para siempre. Pero Jaffrey dice que se asegurará de que estudie, y le enviará a la academia o al instituto académico. Pero Rafael dice que sigue siendo una niña, y por ahora puede recibir educación de la familia, pero Jaffrey grita que conoce las habilidades de esa niña, y el duque grita que él también la conoce. Y la protagonista dice que ella, bueno, y en ese momento ambos le piden a ella que se quede callada, y esto asusta mucho a la protagonista. Y ante esto el mayordomo se ve algo raro. Este llama a la señorita y le pregunta si le concede un momento de su tiempo, pero la protagonista se ve muy mal, y el mayordomo se ve algo sorprendido. Este llama a la señorita, y viendo nosotros el rostro de la protagonista, nos damos cuenta que alguno de sus traumas han vuelto, y aquí Jaffrey grita que él es responsable de esa niña, pero el duque dice que eso ni siquiera tiene gracia, porque primero debe responsabilizarse de él mismo y luego hablar. Esto mientras se bota una tinta en el escritorio, y la protagonista se sigue viendo muy frustrada, y sus ojos empiezan a aguarse. Y en ese momento el mayordomo suspira y llama a la señorita, y la pequeña empieza a llorar a cántaros, y esto hace que ambos imprudentes se detengan. La protagonista dice que lo hizo mal y se equivocó, y lo siente. Pero el duque dice que eso es malo, y aquí Jaffrey se acerca a la pequeña,
y le dice que lo siente. Este le carga y pide que se vayan. Aquí pasamos a la oficina de Jeffrey, donde la protagonista está sentada, y Jeffrey le pide que beba eso, porque le calmará. Y la protagonista piensa creer que cada vez le cuesta más controlar sus emociones ahora que es una niña, porque nunca pensó que lloraría así solo por ver a los adultos pelear a gritos. Pero Jeffrey se queda viendo a la protagonista en silencio, y este dice que siente haberle asustado. Pero la protagonista dice que ella y el abuelo, pero Jeffrey le pide que hablen despacio, porque no estaba enfadado por su culpa, así que no debe preocuparse. La pequeña dice que sí, y Jeffrey se mantiene en silencio, pero Jeffrey se sorprende por algo y le pide a la pequeña que mire eso. La protagonista se queda viendo un poco desanimada, y esta se pregunta que qué es eso, o se pregunta si le está presumiendo de traer tareas del palacio, o que si acaso se ha dedicado a pensar que es como él porque solo sabe investigar. La protagonista se pone como un gatito alarmado, pero en ese instante esta se sorprende mucho y vuelve a tomar su brillo, y frente a ella un montón de dulces muy lindos, y la protagonista piensa que esos son los dulces de la pastelería de Alice, que incluso la realeza tiene que hacer una reserva. Y esta se pregunta que cuánto compró, pero Jeffrey le dice que como puede ver no pudo comprar mucho, porque no había mucho tiempo. Pero aún así la protagonista está muy fascinada, y Jeffrey se queda viéndole y le pide que no coma más de una vez, mientras acaricia su cabeza. Y la protagonista dice que sí, pero mientras toma uno, se pregunta si debería probar eso primero, y en ese momento Jeffrey está en silencio, pero le dice parecer que se siente un poquito mejor. Y bueno, la protagonista está comiendo unos dulces con forma de corazón, y Jeffrey pide que ahora le pregunta que qué pasó, y la protagonista se sorprende y le pregunta si ahora que se encontró con el abuelo, Jeffrey le dice que no es eso, y le pregunta si por casualidad Nick visitó el laboratorio mientras él no estaba.